Muy buenas tardes. Cuando recibí la invitación y el honor, el privilegio de pararme frente a ustedes y compartir algunas ideas, me invitaron justamente por la experiencia que tengo en al menos estas 3 carreras. En realidad, por mi bagaje hay un poquito más, pero estas en particular son cosas que se veían bien importantes y de bien de vanguardia para ustedes. Y cuando empecé a pensar, ok, ¿cómo puedo enfocar este tema? Me encontré con la misma dificultad que probablemente muchos otros ponentes y profesores hoy en día se encuentran a la hora de hablar de diseño de experiencia de usuario, de marketing o incluso de inteligencia artificial. Porque resulta que cualquiera de estas carreras están en constante evolución. De hecho, probablemente si estás aprendiendo algo hoy, ya sea a través de un curso, ya sea a través de un trabajo, ya sea a través de un libro, de lo que sea, ya te quedaste atrás. Y eso me llevó a ponerme a la escucha también entonces de qué es lo que se dice a nivel latinoamericano y especialmente aquí en Venezuela cuando tocamos cualquiera de estos puntos. Y son cosas como esta. El trabajo en estas áreas es escaso. En esta carrera, por alguna razón, ya no hay plata, entonces no me atrevo. O todo lo contrario, lo que sobra es plata, pero no sé cómo entrar. Hay cosas como, por ejemplo, familiares, amigos. De hecho, cuando estábamos hace un rato en la biblioteca y los artistas hablaban, es bien difícil ganarse la vida como artista y a veces incluso nuestros propios familiares nos dicen como que, ¿por qué no mejor te buscas una carrera más segura? Esto resuena una y otra vez. Otra cosa que está bien interesante es comenzar a ponernos también a la escucha y reconocer cuando nos decimos a nosotros mismos cosas como quizás estoy muy bien incluso para la gracia. Entonces, nuevamente, tenemos el interés de ingresar en cualquiera de estos tópicos, pero por la razón que sea, lo dudamos una y otra vez. Y si esta lista les parece un poquito larga, en realidad hay más. Porque, por ejemplo, decimos que en Venezuela eso no se usa. Y se los digo con experiencia. Yo, como consultor de diseño, experiencia de usuario, he tenido el reto constante de siquiera poder explicarle desde mi familia hasta las personas que me contratan en una empresa qué demonios es lo que hago. Es complejo porque al final englobamos tantas cosas y nuevamente está evolucionando tan rápido que es difícil explicar ese tipo de amalgamas. Hay otra cosa también que a veces tranca a las personas y es el pensar que para cualquiera de estas carreras necesitas tener un título importante o incluso un apellido museo. O sea, si usted tiene un apellido demasiado criollito, como que no va para el baile porque los únicos que tienen éxito en el mundo son personas como, no sé, Elon Musk. Entonces, hay otras cosas. También tenemos una situación país que constantemente ha tenido como que sus idas y venidas y a veces decimos como que bueno, hoy es el día en donde voy a aprender inteligencia artificial y se fue la luz. Hoy es el día en donde voy a aplicar la mejor estrategia de marketing de mi vida y el internet no me carga, me salió el dinosaurio y me puse a jugar. Incluso hay otras cosas un poquito más sensatas para las personas que sean padres, que tengan negocios o cosas por el estilo. El tiempo también a veces es una limitante. Entonces comenzamos a enfrentarnos a este querer avanzar, querer evolucionar, pero entonces decimos, ok, no sé ni siquiera dónde sacar tiempo. Por último, está esta idea de que a veces pensamos que simplemente no tenemos suerte y que la suerte lo tiene uno. Y justamente esta palabrita, la suerte, es lo que a mí me hizo el clic para decir, ok, ya sé cómo abordarlo. Y quiero hablarles justamente de la suerte. Y si bien es cierto al principio, cuando me presentaron, le dieron un nombre a la ponencia, yo la verdad se lo cambié. Y el nombre de la ponencia es La absurda teoría de la suerte o cómo yo, desde Cabudare, llegué al espacio. Y sí, ahí está él, lo aprueba. Y es que hay un detalle bien importante. Este servidor que está aquí
desde su casa con una computadora y un escritorio como este, y con una computadora probablemente como aquella, y con la misma conexión a internet y las mismas posibilidades que tienen ustedes. Trabajé con la NASA, con SpaceX Industries, con SpaceX, y no solamente con ellos. Más adelante también trabajé con la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, con Procter & Gamble de Latinoamérica, con BMW, con Google, e incluso es probable que se han escuchado en los últimos años esta revolución tecnológica que se está haciendo a través del gobierno de El Salvador con el presidente Bukele. Este servidor que está aquí, desde su escritorio en Cabudare, lideró a nivel de diseño esa iniciativa desde el año pasado. Ok. Frente a todo esto, yo quiero ahora que se pregunten lo siguiente. ¿Por qué hay personas que tienen éxito mientras otras fracasan? Y quiero, por favor, que durante el resto de mi ponencia, esta pregunta la mantengan ahí en su cabeza y le den vuelta una y otra vez. Y yo les prometo que voy a hacer mi mejor esfuerzo de responderse. Quiero contarles entonces una historia personal que arranca en 2019. Si nos remontamos un poquito a cómo era 2019, probablemente todos teníamos una situación personal, laboral, de país, más o menos similar. La mía en particular se veía más o menos así. Yo trabajaba de forma remota desde mi casa, estaba en la espera de mi hijo, me encontraba con un país con muchas carencias, en donde, por ejemplo, el prepararme para la venida de mi hijo era especialmente difícil, porque encontrar alimentos, encontrar los pañales, incluso temas de transporte y demás, era todo súper caótico. Incluso cosas tan sencillas como el alimento es difícil. Y aún así, yo todos los días me paraba, me ponía a trabajar y trataba de hacer mi mayor esfuerzo. Pero sin embargo, en ese año, si bien es cierto, ya tenía un cierto nivel de éxito, todavía la cosa como que no había despegado del todo. Y entonces vino esto. Levanten la mano quien se acuerda de esto. Todos los días. Levanten la mano ahora, por favor, quien durante los 7 días de apagón nacional dijeron: no puedo más. Más o menos la mitad se atrevió. Yo creo que los demás creo que les dio pena, pero en realidad a todos nos dio muy duro. Y fueron 7 días agónicos que no se acabaron ahí, porque cuando dijimos, listo, lo logré, vinieron las réplicas. Y después de eso, nos encontramos con una realidad del país que nunca ha terminado de ponerse del todo estable. Estamos todo el tiempo como en esa samba toda extraña ahí de que, bueno, cuando siento que más o menos la cosa está en orden, pum, pasa una cosa distinta. Y entonces, como venezolanos, nos hemos dicho a nosotros mismos constantemente, bueno, si hay alguien a nivel global que es resiliente, somos nosotros. Y yo realmente no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que a veces caemos más un poquito en el autoengaño. Yo creo que a veces esa misma resiliencia es lo que nos hace, o lo que creemos que es la resiliencia, nos hace salirnos un poquito de lo que realmente resuena dentro de nosotros y nos vamos más a imponernos simplemente en el sobrevivir. También en ese momento yo me di cuenta de lo siguiente: qué perra suerte tenía, porque resulta que yo tenía toda mi carrera hasta ese momento hecha en trabajar de forma remota. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se trabaja de forma remota cuando no tienes internet, no tienes luz? Lo que sí tenía de sobra eran las necesidades de mi familia y de mi hijo, que venía y que ese no entiende si hay luz o no hay luz, él venía.
mis clientes afuera no tenían ningún tipo de forma de entender qué es lo que pasaba aquí en Venezuela, porque incluso hasta el sol de hoy, con todo lo que ha habido de comunicación, de periódicos, etcétera, etcétera, como ellos no lo han vivido, no lo entienden. Entonces, ¿cómo salía yo a explicar? Mira, es que durante una semana todos los compromisos que tenemos laborales simplemente yo no los puedo cumplir. Y cuando por fin como que me puse otra vez, como que bueno, le volví a dejar el velero porque siguió pasando una y otra vez. Entonces, frente a esto, lo que comencé fue a prepararme aún más y a buscarle la vuelta, pero cuando pensé que la cosa más o menos estaba en orden, ¡pum!, llegó mi hijo. Septiembre de 2019 nace mi hijo y la suerte que yo sentía cambió, porque si les había dicho hace unos segundos qué perra suerte la que tengo, en que luego me metí, cuando llega mi hijo y yo conecto con él y lo veo por primera vez a los ojos, yo sentí una cosa por dentro indescriptible que a mí simplemente me hizo sentir por dentro, a mí no me queda otra que ponerme a echar el bicho. Y además también sentía que de una forma u otra las cosas iban a salir bien. Sin embargo, la suerte es bien rara, porque normalmente las personas piensan que la suerte simplemente aparece de forma espontánea, como la serendipia. Y bueno, siéntese aquí todo el día y no haga absolutamente nada, a ver si va a tener suerte en lo que sea. Entonces, esta fue más o menos la mezcla de emociones que comencé yo a tener. Yo comencé a decir, bueno, mi suerte es bipolar, es sarcástica y por mi hijo también es medio inocente. Me estaba comenzando a abrir entonces un poquito en la mente a ver qué cosas eran las que yo tenía que poner en orden para realmente cumplir los sueños y las ambiciones que tenía. Entonces, por ejemplo, en ese momento alquilé una oficina donde sí había un respaldo de energía eléctrica, donde había una buena conexión a internet. De hecho, después hablé con los dueños del local y les dije, mira, vamos a poner otra conexión por si acaso. Y, en fin, lo que yo pude controlar, más o menos lo controlé. Y más o menos así se comenzaron a ver mis días el resto de 2019. Entonces, yo iba a la oficina con mi hijo, ahí le cambiaba el pañal, ahí trabajaba, ahí hacía un montón de cosas y no sé cómo diablos hacía con el tiempo porque, bueno, los que son padres saben cómo demandar. Y por ejemplo, en una de las dos últimas fotos, yo estoy incluso en plena llamada dándole mentorías a gente en otros países con el bebé aquí, así que no se quiere dormir, y diciéndole a la gente, ténganme paciencia, yo sé lo que les voy a enseñar, pero, ajá, mi hijo. Y entonces comencé, como les digo, a abrirme un poquito más a la mente, a darme la oportunidad y conectarme más con esa parte inocente que les había dicho al principio. Y entonces comencé a pensar que, bueno, el universo realmente no estaba conspirando en mi contra, más bien me estaba pidiendo que de una forma u otra yo encontrara mi propia luz y pusiera las cosas en orden. Y entonces ahí comencé a decir, ok, ya yo entiendo el contexto que tengo alrededor. Ya yo entiendo que el país está como está y yo frente a eso no tengo ningún tipo de control. Ya yo entiendo que por lo mejor que yo pueda hacer por mi familia, aún así van a haber un montón de imprevistos. Pero aún así, ¿qué es lo que yo realmente quiero hacer? Y entonces comencé a mirar adentro, pero dentro de mi miedo, porque una cosa que me hizo ser padre no solamente ser un hombre realmente muy feliz, también me hizo miedoso, cuando antes no lo era. De hecho, por ejemplo, yo practico escalada en montañas, uno se monta 30, 40 metros, te puedes partir la pata en cualquier momento y a mí eso me divierte, ese es mi descanso. Pero cuando nació mi hijo, todo eso cambió. Yo me di cuenta que yo era más vulnerable de lo que pensaba y que también tenía una vida que dependía de mí y que era incluso más vulnerable. Entonces, cuando hice esa mirada hacia adentro, me di cuenta de lo siguiente. Yo no confiaba del todo en mí. Entonces, evidentemente, como las cosas afuera iban a poder salir del todo bien, cuando cada vez que yo medio daba 2 pasitos, comenzaba a decir, pero de verdad, tú puedes, ¿será que puedes? Y la dejaba a medio camino. Entonces comencé a decir, bueno, pero ¿qué tal si yo comienzo a mirar afuera? Porque hay una cosa que particularmente yo creo fervientemente hasta el día de hoy, y es que el éxito deja huellas.
Entonces comencé a mirar afuera, pero también me comenzó a dar un poco de rabia, si le soy sincero, porque a veces cuando uno busca éxito afuera, por ejemplo en tecnología, tienes, no sé, a Bill Gates, un tipo que, claro, ya uno está viendo los resultados de toda una carrera de un montón de años, entonces ¿cómo diablos te vas a comparar con él cuando no has tenido ese recorrido? Es imposible que hagas ese tipo de cosas. Y dije, voy a tomármelo con soda, vamos a hacerlo un poquito más divertido, así que comencé a recordar un poquito hacia mi pasado y las cosas que a mí de niño me resonaban y me hacían más sentido y me motivaron a estudiar lo que estudié, a hacer las cosas realmente con pasión, y entonces me recordé de ellos. Para las personas jóvenes les voy a explicar quiénes son estos tres. MacGyver, que es el primero que está a la izquierda, como se le dice aquí coloquialmente MacGyver, tiene una cosa muy particular porque es un personaje de una serie de televisión que siempre se metía en los problemas más insólitos que se les ocurra, pero de una forma increíblemente ingeniosa, con lo que sea que él tuviese alrededor, resolvía. Y eso era una cosa que a mí de niño me encantaba, entonces yo inventaba lo que a ustedes no se les ocurre. O sea, yo veía un árbol, yo me montaba en el árbol y del árbol lo convertía en una nave espacial y me bajaba y después invitaba a mis primitos, o sea, era una locura, porque yo quería resolver como MacGyver. También está Bruce Lee. Bruce Lee es probablemente una de las personas que amamos de las artes marciales, una persona como que más sobresaliente en este sentido, porque no solamente fue un gran practicante de las artes marciales, sino que también crea un arte marcial y de paso después se va a hacer películas y series y libros y un montón de cosas y a difundir a nivel global los conceptos de las artes marciales. Y de hecho, en mí eso hizo tanta resonancia que eventualmente yo me convertí en karateca y tuve una carrera también muy buena como karateca. Y el último es Carl Sagan. Aprovechando que esta es una conferencia que también, este es un evento que está muy relacionado con la ciencia y las artes, fíjense que ya más o menos he ido hablando de arte. Carl Sagan en particular es probablemente uno de los científicos más interesantes que yo me he encontrado en mi vida, porque no solamente fue un astrónomo, no solamente fue un escritor, el tipo fue un investigador incansable, pero también un tipo con una visión y una pasión frente a la ciencia muy distinta a la mayoría, en donde no simplemente te quedas en el método científico, sino que comienzas a soñar un poquito más allá y a ver, bueno, qué hay en el universo. Y a veces se inventaba unas teorías súper locas e intentaba ver si las comprobaba y otras no, pero en todo el proceso difundía esa pasión que él tenía. Y nuevamente, a mí eso me encantaba. De hecho, la astronomía para mí en lo particular se hizo tan, pero tan especial, porque resulta que mi papá es un astrónomo fusionado y también es un astrólogo. Entonces yo tenía como que con mi papá esa cercanía con los astros, con el universo, con el cosmos muy, muy, muy particular. Y amaba y amo hasta el día de hoy la astronomía como ustedes no tienen idea. Yo puedo pasar horas enteras viendo el cielo y maravillarme y ver cada cantidad de cosas ahí, o decir, es mi momento de descanso y me lanzo, no sé, 2 horas en YouTube viendo videos de, no sé, temas científicos en relación al espacio. Y hay una prueba de las cosas que le acabo de decir. Fíjense, el tricotico de la izquierda, ahí fue como cuando karateca recibí mi cinturón de primer dan, que es un grado de maestría que viene después del cinturón negro. Y la otra foto soy yo de niño, más o menos como unos 6-7 años, con el telescopio de mi papá, y yo mientras aprendía a rodar en la bicicleta, cada descanso es y Júpiter, y hasta el sol de hoy en mi familia todavía me echan mucha broma con el tema de Júpiter porque no sé, me fascinaba simplemente. Fíjense las vueltas que da la vida, que de una forma u otra ese sueño del niño eventualmente se dio. Entonces, una primera clave que le quiero compartir es esta idea de que obtienes en tu vida lo que metes en ella. Y como yo comencé a recoger todas esas cosas de forma muy inocente que resonaban mucho en mí,
mi visión sobre el mundo y sobre las cosas afuera comenzó a cambiar también. Yo comencé a ser un poquito más selectivo en el sentido de en qué cosas me comprometo y en qué cosas no. A qué cosas le dedico mi tiempo y a qué cosas no. Con qué persona me relaciono y con qué persona no. Y también comencé a decir, mientras que todo el mundo hace sí, yo voy a hacer sac. Porque me di cuenta que en medidas generales la mayoría de la gente estaba haciendo la misma cosa porque todo el mundo estaba en modo sobrevivir. Y yo decía, si voy a sobrevivir, voy a sobrevivir distinto a mi manera, por lo menos. Entonces, esto es un concepto que les quiero comenzar a explicar a un poquito más de profundidad. Normalmente nosotros cuando vemos una vivencia, pensamos que esa vivencia que estamos experimentando tiene una correlación directa con el resultado final. Es decir, si yo vivo en una Venezuela de caos, yo voy a seguir siendo un caos. No hay otra forma que no sea estar en resonancia con ese caos. Pero lo que se le olvida a la mayoría de la gente es que en el medio de eso hay un espacio. Y lo que llena ese espacio es algo extremadamente importante. Y ahora cuando estábamos en la biblioteca hablando del tema de las artes y luego salió alguien compartiendo un escrito y luego habló otra persona de teatro, todos con palabras más, palabras menos, dijeron exactamente lo mismo que yo les voy a resumir en una palabra. Y es que en el medio entre la vivencia y el resultado está la interpretación. Entonces, dependiendo de cómo tú interpretas lo que tú estás viviendo, hay una reacción interna que se da. Y dependiendo de esa reacción y esa interpretación que tú tienes, el resultado final va a cambiar. Los invito ahora que por un segundo miren este vaso, un vaso con agua, y pregúntense ustedes mismos, bueno, ¿qué interpretan de ese vaso y de esa agua? Es muy probable que algunos de ustedes digan que ese vaso está medio lleno o que está medio vacío. O incluso la gente que está un poquito más chifladita o los artistas, qué sé yo, van a decir, bueno, simplemente es un vaso. Tu vida depende entonces de cómo mires el mundo. Y recuerden la pregunta que les hice hace un rato. Ok, la suerte, porque algunas personas tienen éxito, porque otras no. Ahora les estoy diciendo un poco, bueno, la visión y la interpretación que tienes frente a lo que te enfrentes va a tener un resultado diferente. De hecho, se puede graficar más o menos así. Tú tienes una vivencia, tienes una interpretación, ahí hay una reacción y tu resultado puede ser que sientas felicidad, tristeza, excitación, agradecimiento, molestia, sufrimiento, incluso inspiración. Por supuesto hay un montón más en esa lista, pero es simplemente un ejemplo. Y entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tú tienes una vivencia como estoy en el país y se fue la luz y mi interpretación y mi reacción es simplemente ponerme en cólera de inmediato? El resultado va a ser una molestia y el resultado es que lo que tú vas a tener afuera lo vas a querer acabar, porque vas a estar obtuso, no le vas a dar oportunidad a ninguna otra cosa. Cuando haces lo mismo frente a exactamente la misma situación de se me fue la luz, pero entonces tu interpretación y la reacción que tienes es hacerte una víctima, te pones en sufrimiento. Y cuando de repente a mí me pasaba que se me iba la luz y estaba mi hijo pequeño, yo tenía la oportunidad de decir, bueno, no me queda otra que jugar, lo tengo que entretener. Y eso me llevaba justamente a que el resultado y la vivencia y con lo que yo me conectaba era felicidad. Entonces, para contarles un poquito y avanzar un poco más con esta historia de cómo llegué al espacio y logré hacer lo que hice, yo comencé a decir, bueno, voy a ser entonces un astronauta con una brújula clásica. ¿Y a qué me refiero con eso? Los astronautas tienen un método científico, los astronautas tienen una estructura, y las brújulas más o menos te muestran una vía. Pero dependiendo de cómo se estén poniendo las cosas también, esa brújula puede a veces cambiar, mutar, indicarte cosas distintas. Por ejemplo, ahora hablaban de temas de
no sé, el magnetismo, las energías y cosas por el estilo, eso afecta a una brújula. Entonces, esta es la búsqueda tradicional de oportunidades de trabajo en esta carrera de marketing, de inteligencia artificial, de diseño de experiencia de usuario, pero también es muy aplicable con prácticamente cualquier otra carrera. Y puede ser tanto en presencial como en remoto. Obviamente hay muchos matices, pero estoy tratando de decir como que lo más general. Normalmente, ¿qué hacen las personas? Agarran, preparan su resumen curricular. Si es un diseñador, un artista, cosas por el estilo, preparan también una especie de portafolio, tratan de tener ahí como que sus mejores trabajos, sus mejores cosas, se van a buscar ofertas, entonces se meten en redes sociales como LinkedIn o en portales especializados para la búsqueda de empleos, se van también a preguntar a desconocidos porque se dice mucho aprovecha el networking, la gente que tú conoces, cosas por el estilo. Luego aplican. Y en el paso número 3, en la mayoría de los casos, probablemente el 90% de los casos o más, termina llorando. Porque mandaste 300 millones de aplicaciones por LinkedIn y nadie te pagó. Ni siquiera fue que te mandaron un rechazo de vuelta. En medidas generales simplemente hay caso omiso. Y pasa lo mismo a veces cuando te vas en presencial y entregas el resumen y te dicen, bueno, muchas gracias por venir. Y más nunca te dicen nada. ¿Por qué pasa eso? En la mayoría de los casos, lo que pasa allí es que realmente la forma en la que nosotros nos entendemos a nosotros mismos no está realmente en una balance, coherencia y sincronía. Correcto. Entonces quiero explicarles mi método. Yo lo apliqué en 2019 y a partir de ahí lo seguí haciendo, y al sol de hoy que he tenido la oportunidad de ser mentor y educador para más de 2.000 estudiantes a nivel de Latinoamérica, este método se lo sigo diciendo una y otra vez, y tengo muchísimas pruebas de que funciona. Entonces, para mí, lo primero es que te prepares para la suerte. Para mí ese es el primer paso. Pero ¿cómo te preparas para la suerte? Nuevamente te tienes que poner a trabajar y te tienes que poner en resonancia, porque cuando la suerte llegue, usted esté listo ahí, prevenido al bate, y puedas hacer algo con eso. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas como yo, que tenemos demasiados intereses? Yo no puedo decir que yo soy simplemente un diseñador. Yo no puedo decir que soy simplemente una persona que le gusta la tecnología. Hay muchos otros matices en mi vida que me hacen ser quien soy. Yo soy padre, soy karateca, me gusta emprender. A nivel de formación de carreras, tengo temas como diseño, desarrollo, marketing, administración de empresas, que fue la primera. Tengo un montón de cosas. Entonces, ¿cómo encajono todo eso en simplemente un resumen o en una narrativa que diga en algún momento? Y la verdad es que se hay forma. Lo primero es dejar de luchar con la idea de que especializarse es decir, yo soy solamente una cosa. La verdad es que lo que tienes que hacer es hiperespecializarte. ¿Y qué es hiperespecializarte? Que tú te muestres tal cual eres, y si tú tienes un matiz de cosas que te hacen ser quien eres, te muestres así, porque eso es lo único que te hace diferente al montón. Fíjense de algo, a mí me dijeron hoy que me viniese semiformal y miren cómo estoy vestido. Semiformal. Semiformal, pero semiformal a mi manera. Fíjense incluso los pantalones que tengo. Yo les dije, a mí me encanta el karate. Esta es una demostración de eso. Yo estoy cumpliendo con las reglas, pero las estoy doblando un poquito y adaptando a mí, porque yo quiero mostrarme genuinamente por quién soy. Y si yo logro hacer, ustedes me van a escuchar y ustedes se van a recordar de mí. Si yo me viniese con la corbatica, la cosita y no sé qué, vestido de negro, porque el negro se dice que es lo que se tiene que vestir todo el mundo, al final probablemente nadie se acuerda. Qué chévere la conferencia que dio, pero no se acuerdan de más nada. Entonces, a la hora de buscar oportunidades, eso también lo tenemos que tener muy claro. Nosotros tenemos que entender cómo nos podemos ni siquiera vender, porque no se trata de vender, es simplemente ser.
mostrarnos como somos y que dentro de ese somos, nosotros conectamos con otros. De hecho, hay un error muy común a la hora de buscar oportunidades laborales y es que la mayoría de las personas ven a la empresa aquí y usted se ve aquí abajo. Y resulta que eso no es así. Porque la empresa, al igual que usted, está buscando el candidato ideal. Entonces esto se siente más como una cita amorosa, en donde usted no es el mejor partner biológico, sexual, amoroso con cualquiera. De igual forma pasa con las compañías. Entonces, si usted está buscando una oportunidad laboral en donde sabe que va a dedicar la mayoría de su día, debería decidirlo como que con un poquito más de raciocinio y con seriedad. Porque ni yo voy a ser una buena persona, un buen candidato, un buen diseñador para absolutamente todas las empresas y todas las oportunidades, ni tampoco todas las empresas son una buena oportunidad para mí. Por ejemplo, en mi caso, tengo toda mi carrera, sin excepción, trabajando 100% remoto. Y cuando no trabajo remoto, es porque me apasiona demasiado a dónde me invitaron y las cosas que voy a hacer. Y si es, por ejemplo, a nivel empresarial y cosas por el estilo, les aseguro que cobro mucho. Porque si me voy a salir de mi casa y voy a dejar mi comodidad y en todas las cosas, tiene que valer la pena. Entonces, eso es el primer punto que les digo ahí, con ser un multifacético con propósito. Usted tiene que entender realmente qué es lo que hay adentro. Y eso es lo que tiene que comunicar hacia afuera también. Y dejar de pensar de que te tiene que encajonar simplemente en una cosa. Todos los que están aquí tienen algo bien especial. De hecho, si queremos pensar que nadie tiene algo especial, yo les puedo confesar algo. Hace rato yo veía en la biblioteca a los artistas y todo lo que han logrado, yo estaba maravillado. Y me acordé una y otra vez que yo soy un artista plástico frustrado. Porque resulta que hace muchos años, antes de la administración de empresas y todo lo demás, yo intenté ser artista plástico. Y adivinen, me rechazaron. Yo fui para la UCLA, yo presenté mi prueba, hice lo mejor posible y me dijeron, no, usted no va a probar y no quedó. Gracias. Entonces, si es por ser especiales, yo los veo a ellos y yo digo, definitivamente en arte son mucho mejores que yo. Y honro lo que están haciendo. Pero eso tampoco dice que yo sea menor que ellos o que no tengo oportunidades. Fíjense que cuando yo sí encontré mi propósito y lo que me gusta y todo lo demás, las cosas han ido fluyendo. Y mi camino es mío. El segundo punto es esta disciplina del monje. Y es que tenemos también que encontrar maneras, tanto desde la mentalidad, las estrategias que apliquemos, la forma en la que trabajemos, en la que nosotros realmente nos podamos enfrentar a la incertidumbre sin que eso nos ponga vivos. Entonces, por ejemplo, si hablamos de temas como la inteligencia artificial, que constantemente está evolucionando en una cosa loca, la forma más fácil es aceptar que eso es así. Entonces, si usted sigue peleando de que voy atrás, siempre me va a quedar y por eso no voy a hacer nada, fracasaste nunca, o sea, tuviste un interés genuino, bello, que te puede llevar quién sabe a dónde, pero te fuiste por la vía fácil de ni siquiera darle la oportunidad a aprender eso, ni que la suerte te encontrara trabajando, ni nada por el estilo. Y el último punto es probablemente el más importante, y es el saber qué es lo que ustedes no quieren. Que en mi trabajo, como diseñador, yo puedo trabajar casi que en cualquier cosa porque me he formado muy bien para, nuevamente, ser un buen generalista. Sin embargo, hay empresas, hay oportunidades, hay cosas a las que yo simplemente le digo que no, porque no están alineadas con mis objetivos de vida. Porque sé que probablemente hay otras personas que lo pueden hacer mejor. Y aquí les dejo un tip de vida bien importante. Cada vez que rechacen una oportunidad, refiéransela a alguien más. Eso es buen karma. Porque cada vez que usted dice, ok, esta oportunidad no resuena conmigo, pero ¿qué tal si a mi amigo? ¿Qué tal si a mi compadre? ¿Qué tal si a la persona que conocí en la universidad? ¿Qué tal si el que trabajó conmigo hace tiempo? En él sí hace más sentido. ¿Y qué termina pasando? La empresa que te estaba buscando dice, qué cool, no fuiste tú, pero me resolviste el problema que yo tenía. Y la otra persona dice,
qué cool, qué suerte tengo y qué bendición tenerte en mi vida porque me diste esta oportunidad cuando tú la estabas buscando. ¿Y qué termina pasando? Ahora son al menos 2 personas interesadas en el día de mañana en devolverte esa moneda que tuviste. Por eso hablo de que es un buen cambio. Entonces, la segunda clave que les quiero compartir es, bueno, ¿cómo hacer entonces la búsqueda apropiada? Como mínimo deberían ser estos 3 pasos. Lo primero, que busques la oportunidad ideal para ti. Por eso les hago la referencia de que es como buscar una pareja de vida. O sea, tú no puedes salir y me voy a hacer novio de todo el mundo, me voy a acostar con todo el mundo, porque al final, o sea, ok. Pero si realmente lo que quieres es hacer algo sólido, duradero, memorable, importante, tienes que elegir bien. El segundo es la parte de ser memorable. Y es nuevamente, o sea, si te estás presentando en cualquier sitio y vas a hacer algo, necesitas mostrarte tal cual es y mostrar qué cosas son las que te hacen a ti único. Y eso son los que va a permitir que a ti te den oportunidades. Y lo último es que abraces la suerte. Y a esto me refiero a lo que les decía hace un ratico de que, bueno, le demos oportunidad a otros y que esa suerte se comparte y se expanda. Les voy a decir que esto funciona por lo siguiente. La razón por la cual yo tuve esa oportunidad en la NASA es porque cuando fui a buscar la oportunidad y me metí en la página y comencé a revisar el rol y todo lo demás, yo dije, mira, sí, yo tengo todo el rol de lo que ellos necesitan. Entonces esa fue como que mi primera pista de que puedo aplicar. Pero después vi que ya había como 400 personas que habían aplicado. Y lo normal cuando alguien ve eso dice, uy, no, hay mucha gente ya ahí, no voy a encontrar. Pero yo seguí con mi plan y dije, voy a ser memorable. Revisé bien el rol y vi exactamente qué era lo que estaban buscando y cuáles eran las oportunidades de hacer cosas diferentes. Entonces, mientras que la mayoría de las personas simplemente aplican con un resumen curricular y con el portafolio, yo hice una investigación de todos los errores que tenía la página. Hice un informe de las oportunidades de mejora que veían allí. Y mi aplicación no solamente fue el resumen y el portafolio, sino también ese análisis, porque ellos estaban buscando un estratega. Entonces, miren que soy un estratega. ¿Se acuerdan ese viejo dicho de que muestra más y menos? Eso es lo que estaba tratando de hacer. Y además, generé un prototipo. Y ese prototipo lo animé, de manera que para ellos se sintiera lo más cercano posible a la realidad. Como a los 2 días me respondieron. Y todo lo demás fluyó a partir de ahí. Y cuando vi que me funcionó, porque ya tenía pruebas y tenía pruebas bien altas, lo comencé a replicar una y otra y otra y otra vez. Este soy yo, casualmente, noviembre, pero 2019, cuando comencé a trabajar en la primera misión que tuve en relación a la NASA y Spaceflight Industries. A partir de ahí fueron muchas más. Nada más entre NASA y Spaceflight Industries fueron como 8. Y como les digo, las cosas han seguido fluyendo y pasando y haciendo, y yo estoy más o menos en el mismo sitio y bajo las mismas condiciones que ustedes. Entonces, ¿qué es lo que nos retiene realmente de tener éxito o no? Lo primero es esta idea errada de que el éxito es una línea ascendente. Como les decía antes, cuando te comparas con alguien afuera, normalmente tú ya estás viendo cómo llegó al final, no sabes todo lo que pasó en el medio. Entonces, lo que tenemos que entender es que esa broma parece más como una danza ahí medio bipolar. Hay momentos que vas adelante, te equivocas, reculas, sigues, vas. Entonces, es bueno que lo tengamos en mente desde el principio, no va a ser fácil. Pero no porque no sea fácil, no puede ser divertido. Y recuérdense lo que les decía al principio, o sea, nuestra visión, nuestra interpretación cambian el resultado. Lo otro es el exceso de respeto de las normas. Yo no los estoy invitando aquí, y menos me atrevería a hacerle a una universidad, a decirles que rompan las normas. Porque yo creo que, por lo menos en nuestro país, nos ha metido en tanto rollo el hecho de que rompemos demasiadas normas. Pero lo que sí podemos hacer es doblarlas un poquito. Y doblarlas un poquito, ¿por qué? Porque las normas están hechas para las generalidades, pero cada uno de ustedes es único.
Entonces, dentro de eso que los hace únicos es que tenemos que aprovechar y expandirnos y hacer las cosas diferentes. Y lo último es que a veces escuchamos también a las voces incorrectas. A veces puede ser un papá que probablemente bien intencionado te dice, mejor no hagas eso. O un amigo que no entendió el proyecto que le estás presentando. O una pareja que hoy anda, bueno, con los cables cruzados y los apellidos cruzados y tampoco, lo que sea que tú le digas va a estar mal. Pero a veces, peor, y es el más común, somos nosotros mismos. Que cuando decimos, voy para allá, pero más nadie está yendo para allá, decimos, ¿cómo lo hago? ¿Será que lo hago? ¿Me atrevo? ¿No me atrevo? Entonces, esto realmente es lo que nos detiene. Quiero compartirles entonces una técnica que viene de las artes marciales. Bueno, en realidad no, viene de la psicología. Pero, nuevamente, yo queriendo hacerla un poquito más cool, la mezclé con las artes marciales. Yo le llamo el Wojitsu. Esto significa el jiu-jitsu de las palabras. Es básicamente una yuxtaposición. Y lo que les estoy invitando, o les voy a invitar a partir de este momento a hacer con esta herramienta, es que cada vez que ustedes se enfrenten a pensamientos negativos, creencias limitantes, jueguen esto. Si ustedes lo hacen, se los prometo que le dan la vuelta y energéticamente y también a nivel de su psiquis, la cosa va a variar y ustedes van a ponerse en acción de una forma distinta. Para que quede un poquito más claro, esto más o menos es lo que pasa con las otras personas cuando nos comienzan a dar ejemplos y cosas por el estilo. Otros ven algo, nosotros interpretamos, pero normalmente quedamos como entre esa espada y pared de cuando resonamos entre nosotros el impostor y el verdadero yo, que es el que quiere avanzar y hacer las cosas. Ustedes tienen la opción de elegir. También pasa lo mismo cuando les decía, tenemos una vivencia, nosotros la interpretamos de una forma u otra y hay dos opciones. O te empoderas, o todo lo contrario, te sientes desvalido. Entonces, ¿qué tiene de particular el Wojitsu? Para los que no conocen el arte marcial de Jiu-Jitsu, básicamente es un arte marcial que aprovecha la fuerza del contrario para someterlo. Es decir, usted no tiene que ser ni el más alto, ni el más fuerte, ni el más inteligente, ni el más capaz, ni etcétera, 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 etcétera. Usted lo que tiene que reconocer es la fuerza del adversario y utilizar la técnica adecuada para voltearlo. ¿Cuál es el adversario aquí? Esas creencias limitantes, esas ideas que tenemos en nuestra cabeza que nos dicen otros que no podemos. Y normalmente son un monstruo gigantesco. No les estoy diciendo que no lo vean como un monstruo gigantesco, véanlo así. Es necesario que cuando hagan este ejercicio lo reconozcan así. Si los hace sentirse triste, molesto, desesperado, lo que sea, siéntanlo, vívanlo, porque es su realidad en ese momento. Pero luego, ¿qué vamos a hacer con esto? Neutralizar la palabra. ¿Cómo se neutraliza la palabra? Básicamente anotamos la palabra que está haciendo mucho ruido en nuestra cabeza. Puede ser mucho. Por ejemplo, puede ser imposible, fracaso, no o miedo. Hay muchas otras. Estas son las que particularmente en mí resuenan más. Y les voy a dar un ejemplo de lo que se hace con las dos últimas, que son entre comillas las más fáciles. Por ejemplo, cuando yo comienzo a decirme no y no y no y no y no frente a las cosas, no sé, me quiero comprar un carro, no, pero es que no tienes el dinero suficiente. Es que, no sé, la cosa está muy difícil. No, pero es que tengo que esperar mucho tiempo. No, pero es que ¿qué? Lo que termino haciendo es más o menos esto. Le doy la vuelta a esa palabra, hago un ejercicio con lápiz y papel, anoto la palabrita y letra por letra le voy dando un concepto distinto. Esto a nivel de psicología hace unas conexiones sinápticas que ayudan que ustedes sientan y cambien esa realidad. Ese ejemplo que les daba al principio de vivencia, interpretación y resultado, lo están haciendo como hoja y papel en cuestión de segundos.
Entonces, cada no que me doy a mí mismo puede convertirse en simplemente una nueva oportunidad. O, por ejemplo, el miedo puede convertirse en mi método interno de exploración y descubrimiento oportuno. A veces puede ser súper rebuscado, a veces puede ser súper sencillo, depende de ustedes. Pero el método sigue funcionando y a nivel de su psique va a pasar exactamente lo mismo. ¿Qué necesitan para hacer esto? 5 o 10 minutos, lápiz y papel. Hacerlo. Otra cosa que se van a dar cuenta cuando lo comiencen a practicar es que el día de hoy va a salir una palabra. Denle una semanita. A la semanita capaz viene otra vez la palabrita y la vuelven a hacer. Es muy probable que si el sentimiento negativo que tenían estaba aquí, va a estar aquí. Y la palabra que ustedes van a escribir va a cambiar un poquito. Y pasa un mes y se le vuelve a presentar y lo vuelven a hacer, el sentimiento que originalmente estaba aquí, va a estar aquí. Y es muy probable que se enfrenten a otro tipo de demonios y cosas porque es muy normal, la vida es así. Pero tienen el workito para... ¿Okay? Ya para cerrar, quiero invitarlos a lo siguiente. Albert Einstein decía que hay dos formas de vivir el mundo: como si nada fuera un milagro o como si todo lo fuera. Particularmente yo elijo vivirlo como si todo, sin excepción, fuese un milagro. Y esa es mi interpretación de la vida, esa es mi interpretación de mi trabajo, y eso es lo que me ha permitido a mí llegar a donde estoy, y estoy seguro que me va a llevar a sitios que no tengo ni la menor idea del día de mañana, pero me lo voy a disfrutar, porque la vida es un milagro. Muchas gracias.